Lectores de portafolio, un cordial saludo. Estamos otra vez analizando las elecciones en Estados Unidos, el resultado electoral con Joe Biden como ganador. Y está Francisco Miranda, director de portafolio, quien tiene una maestría de Asuntos Públicos y Relaciones Internacionales en Columbia University, en la universidad en Nueva York. Francisco, ¿cómo le va? Hola Pedro, buenos días y un saludo a toda la audiencia de Portafolio. Bueno, Francisco, ya con un día más después de que Joe Biden pues resultó ganador, vamos a analizar lo que sería este presidente, lo que haría Joe Biden en el plano internacional, especialmente cuando Donald Trump llegó y muchas de las alianzas que tenía Estados Unidos con algunos países del mundo las debilitó, y otras alianzas que él fortaleció, por ejemplo, con Rusia, que pues nunca Estados Unidos desde hace más de 50, 60 años con la Guerra Fría había tenido este tipo de acercamiento, lo tuvo Donald Trump. Empecemos, Francisco, con Europa. Europa, precisamente ayer, los primeros mandatarios en reconocer el triunfo de Trump fueron Boris Johnson, sorpresivamente, Merkel, Macron en Francia, el gobierno de Italia, el gobierno español, el gobierno portugués. A la hora y media de haberse anunciado el triunfo de Biden, ya habían reconocido el triunfo perdón, ya lo habían reconocido como presidente de Estados Unidos. ¿Cómo cree usted que será esta nueva relación de Biden con Europa, Francisco? Pedro, tienen razón los mandatarios europeos y los directivos los dirigentes actuales europeos en felicitar a Joe Biden porque verdaderamente el cambio en la Casa Blanca traerá un cambio de relaciones entre Estados Unidos y el bloque europeo. ¿Por qué? Porque en los últimos 4 años la política exterior de Donald Trump fue una política muy hacia los intereses de Estados Unidos y en detrimento de las relaciones multilaterales que de vieja data Estados Unidos había construido especialmente con Europa. Eh, Caía muy mal en Europa y generaba, digamos, mucha desconfianza el constante llamado de Donald Trump a revisar las condiciones de la defensa y seguridad, que es una alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa Occidental, que viene pues de la época de la Guerra Fría, pero que pues ha tomado un nuevo sentido en las últimas décadas. Nunca fue buena la relación de Donald Trump con algunos de los mandatarios europeos, en especial, por ejemplo, con Angela Merkel, la canciller alemana, que pues Alemania es dentro de la Unión Europea, pues por su tamaño económico y su peso político, pues la potencia más importante. Entonces en Europa se debe estar respirando alivio en estos momentos al saber que Joe Biden va a reemplazar a Donald Trump. ¿Por qué? Pues primero porque la comunicación cambiará y fluirá de una mejor manera. La administración Trump tuvo muchas dificultades con Europa y Europa tuvo muchas dificultades con Donald Trump. Y porque además hay un paralelo entre lo que se está peleando y lo que se definió en la elección 2020 a favor de Joe Biden y lo que está definiéndose también en muchos de los países europeos o de la Unión Europea. ¿Cuál es esa tensión, Pedro? La tensión entre el multilateralismo y la tensión entre el proteccionismo o unas relaciones internacionales basadas en la defensa mucho más de los intereses nacionales, el nacionalismo. Entonces, eso mismo se dio en Estados Unidos. Trump ganó en el 2016 y durante 4 años desarrolló una política así, y el triunfo de Biden debería traer un cambio muy drástico por dos razones fundamentales. La primera, porque claramente los demócratas, no solo Biden, sino toda su corriente de su partido, está a favor de un abordaje mucho más multilateral, no solo con Europa, sino con el resto del mundo. Y lo segundo es que el segundo factor de tranquilidad, digamos, es que dentro de esas, o sea, la derrota de Trump implicará una derrota para los populistas y nacionalistas que son muy fuertes en muchos países europeos y que de alguna manera están también en mora de pelear elecciones futuras. Recuerde usted en el 2016 como el triunfo del Brexit, ¿cierto? Que es la separación entre el Reino Unido y la Unión Europea.
donde digamos, fue visto como una derrota del multilateralismo europeo, la primera gran derrota de ese proyecto europeo integracionista, fue vista como una en simultánea con el triunfo de Donald Trump. Y es muy diciente que Boris Johnson, que pertenece pues a esa rama, pues se haya sido de los primeros en reconocerle a Joe Biden la derrota. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el Reino Unido, que se encuentra en estos momentos saliendo de la Unión Europea, pues le conviene construir unas nuevas relaciones, incluyendo relaciones comerciales con los demócratas, con la administración demócrata de Biden. Entonces, internamente, muchos países europeos tienen partidos políticos que defienden posturas parecidas a las de Trump. Dureza con los inmigrantes, posiciones duras frente al nacionalismo económico, proteccionismo de cierta manera, rechazan, digamos, la burocracia o las decisiones que toma Bruselas, la sede de la Unión Europea, por encima de ellos. Entonces, en la derrota de Trump, así como la victoria del Brexit y la victoria de Trump, lanzaron un mensaje de que el populismo funcionaba en el mundo, la derrota de Trump en el 2020, pues mandará un mensaje en el 2021 a esos partidos europeos que de pronto estas políticas pues deben ser revisadas. Entonces, va a haber cambio de todo tipo, para resumir, Pedro. Va a haber cambio en el tono, va a haber cambio en la agenda y va a haber cambio inclusive en la cercanía, digamos, entre la administración demócrata de Joe Biden y los gobiernos, por ejemplo, de Macron, de Macron en Francia, de Angela Merkel, y ojalá ese buen augurio de cambio con Boris Johnson para que así esos tres países, tal vez los más importantes de la Unión Europea, puedan mejorar o cambiar sus relaciones y diferenciarlas de la época Trump. Francisco, otro país muy importante, Rusia. Se decía que inclusive hubo un juicio en el Congreso de los Estados Unidos acusando a Vladimir Putin de haber intervenido en las elecciones del 2016 y haber sido uno de los artífices de la victoria de Donald Trump. En estas elecciones también, inclusive Facebook cerró varios grupos pro-Trump que tenían su origen en Rusia, funcionaban desde Rusia. La administración Obama se caracterizó por ser una administración con cierta animadversión hacia Putin. ¿Usted cree que esto vuelve otra vez sobre esta misma línea? ¿O de pronto Biden va a moderar un poco más, la relación de Estados Unidos con Rusia? Sí, no sé si animadversión era lo que querías decir, Pedro, sino todo lo contrario, amistad, ¿verdad? No. La animadversión era de la administración Obama con Putin, correcto. donde Sí, Biden fue vicepresidente. exactamente. A ver, aquí hay que partir de dos cosas fundamentales. La primera es, para los demócratas, es que Joe Biden, como usted bien lo señala, Pedro, Joe Biden es fue el vicepresidente de Obama. Entonces es evidente, aquí y en cualquier lado, que elementos de la política exterior de Obama, del equipo de Obama, de las personas que trabajaron en el gobierno Obama, pues repetirán en el gobierno Biden. Y especialmente repetirán, digamos, muchas de sus ideas y repetirán también muchos de sus abordajes. Entonces, esa administración tenía una relación muy, muy difícil con el Kremlin, con Vladimir Putin. Por diferentes razones. Putin ha tratado de generar, digamos, ejercer una esfera y una influencia alrededor tratando de recuperar, digamos, esa esfera de influencia de la antigua Unión Soviética. Y en esa estrategia de Putin, que su régimen autocrático al parecer va a durar no sabemos cuántos años, se introducen reformas que lo perpetúan en el poder, incluso cuando él no estaba en el poder, sino estaba un discípulo suyo, Medvedev, pues era Putin el que mandaba en Rusia. Entonces, la agenda de Putin es el regreso de Rusia al escenario mundial, al mismo nivel de lo que lo fue la Unión Soviética. Y ahí vemos los resultados, vemos problemas que hay una situación muy difícil e irregular en Ucrania y en la zona de Crimea,
que se ha venido consolidando en estos años, pero que es irregular a todas luces frente al escenario internacional, de una comunidad, digamos, ucraniana con apoyo ruso, separándose o no teniendo control y frente al gobierno legalmente constituido de Kiev. Ahora estamos viendo discusiones en Armenia y Azerbaiyán, también con discusiones ahí. Y claramente todos los países que se encuentran alrededor de la antigua, que pertenecían a la antigua Unión Soviética o se encuentran en su esfera, pues se encuentran alrededor, digamos, de ese ejercicio de potencia que Putin quiere ejercer. Al mismo tiempo, Putin ha fortalecido sus lazos y su presencia, por ejemplo, en el Medio Oriente, participando en las discusiones y en la guerra civil de Siria en favor de Assad. Entonces, y ni hablar pues de otra serie de alianzas que se pueden tejer con, por ejemplo, en América Latina, con países como Venezuela, ¿cierto? Que se encuentran en contra de los Estados Unidos. Entonces, va a haber muchos cambios con respecto a Rusia. Y esto contrasta con la posición de Trump. Mire, una de las cosas más difíciles de tragar para los republicanos durante el mandato de Trump, 2016-2020, debió ser fundamentalmente su posición a Rusia. Es que no debemos olvidar que fue el Partido Republicano, en cabeza de la administración de Ronald Reagan y luego en la administración de George Bush padre, quienes se atribuyeron pues el desplome de la Unión Soviética como el principal enemigo de Estados Unidos y la transformación de la Unión Soviética y de la cortina de hierro en una serie de países que hoy se encuentran integrados a Europa, como integrados de diferentes maneras, como Polonia, República Checa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que pensar es que los republicanos les tocó tragarse ese sapo de que el dirigente republicano más importante, el presidente Donald Trump, tuviera una relación tan cercana, tan de amigo, digamos, peligrosamente cercana, dado que Rusia sigue siendo un país que compite en el escenario internacional, de pronto ya no en el militar, claramente no en el económico, pero que compite y le hace contrapeso a Estados Unidos en el escenario internacional. Claramente las cosas van a cambiar y creo que Moscú debe ser uno de las capitales mundiales que no hayan recibido con beneplácito la derrota de Donald Trump. Esto no quiere decir que volvamos a un conflicto tipo Guerra Fría, Pedro, ni nada, ni mucho menos. No. Los canales diplomáticos se mantendrán, las discusiones se mantendrán, pero claramente el régimen de Vladimir Putin en Rusia tendrá que verá con mucho cuidado y tendrá que medir mucho sus acciones en su esfera de influencia en Europa, en la llamada antigua Unión Soviética o la antigua cortina de hierro, para que sucedan cosas como la de Armenia, como la de Ucrania. Creo que pensará mucho antes de intervenir o tendrá mucho cuidado al intervenir en otros escenarios. Y se verán choques también como los que se vieron en el escenario de Siria, por ejemplo. Exactamente. Francisco, otro país, obviamente la segunda potencia económica mundial, China. Por ahí leí algo, un analista que decía que a China le interesaba que Trump siguiera como presidente, pero por una situación totalmente egoísta, y era que veían que Trump liderando Estados Unidos bajaba su legitimidad internacional, ya no era la potencia, o sea, mejor dicho, Trump debilitaba a Estados Unidos. Eh, ¿Cuál sería ese acercamiento de Biden hacia China en el plano político, pero también en el plano comercial, recordemos, económico? Recordemos que una de las grandes banderas de Trump contra China ha sido su guerra comercial. ¿Cómo influirá estos dos aspectos? ¿Cómo se manejarán? Sí, China es el otro lugar del mundo donde el cambio de guardia de manos de republicanas bajo Trump a manos demócratas creo que generará un cambio. ¿Por qué lo digo? Porque no va a haber o sea, China y Estados Unidos seguirán en su lucha por la consolidación, digamos, de su poder en el escenario mundial, al menos durante la primera mitad del siglo XXI. Yo creo que en el futuro, digamos, cuando los historiadores analicen
así como nosotros podemos ver hacia nuestro pasado y decir que entre 1950, 1947 y 1990 el mundo se marcó por esa lucha entre esos dos bloques, ¿cierto? Estados Unidos y la Unión Soviética, el comunismo, el capitalismo, etcétera. Yo sí creo que nosotros vamos a tener, obviamente con una naturaleza diferente, yo creo que el pulso entre China y Estados Unidos y el crecimiento que ha tenido China económico, político, diplomático, militar, marcará, digamos, en las próximas décadas, pues una confrontación. Entonces, dicho esto, una cosa es generar, digamos, estas relaciones, como por ejemplo los pudo manejar la antigua administración Obama, y otra diferente es declarar una guerra comercial, lanzarse contra China, levantar, tomar decisiones ejecutivas, alterar, digamos, las cadenas de suministro global del mundo, ir detrás de empresas telefónicas, de telecomunicaciones, levantar un temor contra China dentro de Estados Unidos con respecto, por ejemplo, a aplicaciones de entretenimiento como TikTok, miedo sobre el manejo de datos, la privacidad, el espionaje. Es decir, lo que pasó en estos últimos 4 años entre China y Estados Unidos comenzó a elevar el tono entre ambas potencias y yo no creo que una administración de Biden ignore o sea, comillas, amiga de China, no. Lo que yo creo es que va a volver el estilo, digamos, anterior que había de manejo. Es decir, habrá espacios comerciales que se manejarán varios ciertas reglas. China tendrá discrepancias con Estados Unidos y Estados Unidos las tendrá con China, que se resolverán de diferentes escenarios. Los demócratas son más sensibles a ciertas agendas en las que los chinos, digamos, han venido teniendo un comportamiento que la comunidad internacional está muy atenta. Hablo, por ejemplo, de los derechos humanos. Hablo, por ejemplo, de los temas en Hong Kong, de las regiones, digamos, del oeste de la China, donde se encuentran oprimidas minorías como los uigurs, perdón. También se tiene pues la discusión ya que no por ser compleja, no deja de ser importante, y es todo el tema de los estándares tecnológicos, el tema de la privacidad, el tema de la llegada de las prácticas comerciales de muchas de las empresas chinas, las prácticas el robo de tecnología o de propiedad intelectual. Es decir, hay unos elementos que no cambiarán, que no se detendrán ahora que Biden está en la Casa Blanca y que seguirán marcando la agenda china. Pero yo sí sospecho que durante los primeros meses de la administración Biden, al menos Biden enviará cierto mensaje de tono para poder decir, hombre, ya no estamos en esta misma discusión comercial y tranquilicemos un poco al menos la discusión comercial. No podemos olvidar, Pedro, que Donald Trump inclusive acusó a los chinos de tener, digamos, una responsabilidad en todo este tema del virus, del coronavirus, del COVID-19, y lo llamaba con frecuencia el virus chino, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va a haber un cambio de tono, pero ese cambio de tono será, como lo digo, arriba, pero hay condiciones abajo, decisiones que China está tomando en el mar del Pacífico, en las zonas del Pacífico, en la relación con Corea del Norte, que seguirán estando en la agenda y que seguirán generando, digamos, choques y seguirán generando dificultades. Aquí hay una potencia que se encuentra con dificultades, consolidada, pero que con unas dificultades internas y unas divisiones y unos cambios y unos giros de política muy fuertes en los últimos 20 años, que es Estados Unidos, pero que todavía sigue teniendo un gran poder militar, y una potencia segunda, China, en una apuesta económica que se ha beneficiado mucho del sistema abierto de comercio, que se ha beneficiado de la libertad de tránsito, de circulación, de ideas, de tecnología. Paradójicamente, una potencia que tiene un poder comunista se ha beneficiado de ciertos beneficios de la libertad económica, están en un curso de colisión. Y estos 4 años seguramente encontraremos muchos momentos en los cuales China y Estados Unidos volverán a tener
escaramuzas y roces diplomáticos, comerciales, ojalá que no en el ámbito militar. Exactamente. Francisco, el otro tema es América Latina, obviamente que nos concierne directamente. Los críticos decían que Trump solamente se había centrado en América Latina en tres países, pues que eran Venezuela, Cuba y Nicaragua por las cuestiones políticas y con sus sanciones, y el resto de América Latina pues casi que la había dejado. Aquí hay un punto importante que es Bolsonaro, quien abiertamente pidió y pedía y deseaba que Trump fuera elegido presidente, inclusive dijo que aspiraba a asistir a la posesión de la reelección de Trump como presidente. ¿Y cómo va a ser esa relación de América Latina con Estados Unidos, con Biden? Y si nos podemos alargar un poquito a hablar algo, obviamente, que es muy importante para Colombia, para América Latina, que es la relación con Venezuela. Pues aquí hay que reconocer, digamos, que por la posición de Trump hacia la migración latinoamericana, muchos latinoamericanos no tienen una visión, o no tenían y no tienen una visión positiva de Trump. Y, digamos, al contrario, tienen una visión, digamos, de rechazo a Trump. Eh, Esto no quiere decir que la política, digamos, de Obama, durante Obama, pues haya sido eh, eh, espectacularmente positiva para América Latina en comparación con Trump. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo, prácticamente desde las Torres Gemelas del 2001, América Latina ha venido perdiendo una influencia o un peso que tuvo en las relaciones, digamos, en el panorama de la política exterior norteamericana como la que tuvo en los 80 y en los 90. Dicho de otra manera, en la primera década del 2000 y en la década del 2000 al 2020, el peso de América Latina en la agenda exterior norteamericana fue menor que el que tuvo América Latina entre los años 80 y 90. Las razones son muchas. En los años 80 estaba pues la lucha contra el comunismo y contra distintas guerrillas comunistas por toda América Latina. En los años 90 la liberalización de la economía y los años 90 fueron prácticamente marcados por los 8 años del gobierno Clinton, que tuvo una cercanía de Bill Clinton, una cercanía a América Latina, se generaron iniciativas, tratados de libre comercio, iniciativas de comercio y una preponderancia importante. Las dos primeras décadas del siglo XX fueron diferentes. Podemos decir que aquí me estoy yendo a un extremo, pero durante parte del gobierno Bush y prácticamente todo el gobierno Obama, América Latina tuvo un rango diferente. Y en ese rango diferente que permitió que, por ejemplo, China irrumpiera de una manera mucho más fuerte, construyendo lazos prácticamente en toda América Latina. Lazos comerciales, lazos diplomáticos. Países latinoamericanos pertenecen a la iniciativa Belt and Road, que es la iniciativa, digamos, estrella de Xi Jinping, el, 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 el máximo dirigente de la China hoy. Entonces, claramente hay ciertas personas que dicen que es abandono de América Latina. Yo no creo eso. O sea, nosotros estamos tan cerca de Estados Unidos que nunca seremos abandonados, pero sí hubo unas prioridades en otros lados. Cuando llega Trump, Trump cambia ese escenario, pero obviamente lo cambia hacia políticas que son mucho más difíciles y que internamente en los países, incluido Colombia, su discusión es más dura. ¿A qué me refiero? Uno, la política migratoria, que golpea mucho, especialmente a América Central y México. Y segundo, la política contra el narcotráfico, que obviamente tiene un peso importante dentro de las banderas republicanas, especialmente en el sur de Estados Unidos y especialmente en el estado de Florida, por ejemplo, y estados fronterizos, y que afecta tanto la migración como el tema del narcotráfico. Trump los insistió mucho, no solo sobre Colombia, sino también, por ejemplo, sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador de México. En el lado usted mencionaba lo de Brasil también, entonces también Estados Unidos se acercó mucho más a Brasil en la medida en que Brasil también comenzó a desarrollar una agenda exterior, comenzando desde los años de Lula, una agenda exterior mucho más diversificada. ¿Mm?
Entonces Brasil, que es la potencia regional de América Latina, sumado a México también, Trump tuvo relaciones, visitas diplomáticas y demás, tanto con Bolsonaro, una relación cercana como la que usted mencionaba, Pedro, como con Andrés Manuel López Obrador, que inclusive fue a la Casa Blanca y que el escenario, ese era el escenario, les voy a hacer pagar el muro. Pero si bien Donald Trump nunca pudo poner a México a pagar ningún muro, lo cierto es que Washington y Andrés Manuel López Obrador llegaron a ciertos equilibrios. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador en su administración ha apoyado que muchos migrantes y solicitantes de asilo que vienen por la ruta de Centroamérica y de México a Estados Unidos se queden en territorio mexicano antes de la definición de Estados Unidos, por ejemplo. Y Lo que entonces, sí podríamos sí, decir, Francisco, es que con la administración Biden vuelve el Estados Unidos en relaciones internacionales que siempre hemos conocido. O sea, sea demócrata, sea republicano, siempre hay cierta relación difícil con Rusia. Por ejemplo, con Corea del Norte, ningún presidente se hubiera animado a reunirse con el líder de Corea del Norte. Con Irán había un acuerdo nuclear firmado por 6 potencias mundiales, lo cual uno diría que cualquier presidente republicano o demócrata lo hubiera respetado, excepto Trump. Con Europa, obviamente, la cercanía, la cuestión de la OTAN, con América Latina también, pues, no verlo como su patio trasero, pero como un aliado. Otra vez volveremos a ver este estado, o sea, que las relaciones internacionales de Estados Unidos vuelven a su cauce común que han tenido durante los últimos 30, 40 años. sí, yo diría que volverán, digamos, ciertas posturas y ciertas aproximaciones que sí, que son mucho más conocidas, porque llevan mucho más tiempo de consolidación, porque inclusive algunas se transformaron, digamos, y tuvieron tanta continuidad que se transformaron, digamos, en políticas de Estado. Le pongo un ejemplo, Pedro. Seguramente con la llegada de Biden regresará a Estados Unidos a públicamente apoyar y al menos diplomáticamente tener un mayor apoyo a organismos multilaterales. Por ejemplo, instrumentos como el Acuerdo de París con el cambio climático, La ¿cierto? OMC. La Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, donde también Trump tuvo dificultades. Es decir, Biden tendrá una aproximación mucho más multilateral. Lo que yo no, el mensaje que yo no quisiera que nos lleváramos sería que Estados Unidos entonces, ahora al finalizar Trump y entrar Biden, entonces Estados Unidos va a transformarse entonces en un amigo de todos y no va a tener conflicto. No, los intereses norteamericanos continuarán, habrá dificultades, habrá choques. La agenda de América Latina del presidente Biden no podrá ignorar el narcotráfico, por ejemplo. Y ese es un tema que nos compete mucho pues a Colombia y a todo el eje centroamericano. Vamos a esperar un Biden que, porque Trump narcotizó un componente muy fuerte de la agenda con Colombia y con América Central y México, entonces ahora vamos a esperar que Biden no lo haga y que Biden solo sea cooperación suave y que Biden sea mucho más amigable. No, hay elementos que continuarán. Claramente, mucho ha avanzado la diplomacia china en Estados Unidos y no en América Latina, disculpen, ante la mirada indolente y despreocupada de Estados Unidos. No solo la China, Pedro, Irán, Rusia. ¿En dónde? En Venezuela, Bolivia. en Bolivia, en Nicaragua, etcétera. Entonces, el problema de Venezuela, que usted me lo preguntaba al principio, claramente va a haber un cambio, digamos, en el tono de la relación entre Estados Unidos y Venezuela y el régimen de Maduro. Claramente, Donald Trump, al principio de su administración, especialmente motivado por asesores como John Bolton, tomaron una posición muy dura frente al gobierno de Maduro y muy cercana también, por ejemplo, digamos, muy cercana a Guaidó y también muy cercana digamos, en sintonía con lo que hizo Colombia, con Venezuela también, y con la idea, digamos, de remover a Maduro. Pensamos que con Biden
Si bien Venezuela seguirá siendo el problema, porque Venezuela no será más democrática ahora que Trump está derrotado. Venezuela no seguirá teniendo sus amistades con Rusia, con Irán y con China y con otras potencias que son potencias que le compiten a Estados Unidos en numerosos frentes. Venezuela no seguirá siendo un espacio donde los aviones del narcotráfico, las avionetas del narcotráfico pasen de manera impune para llegar a Estados Unidos. O sea, todos esos problemas con Venezuela se mantendrán. Biden Biden cambiará tono y Biden seguramente tendrá, al igual que con Cuba, una recuperación, digamos, de una política mucho más favorable. Eso sí es favorable, quiero decir, tanto para el régimen de La Habana como para el régimen de Maduro. ¿En qué coloca eso a Colombia? Lo coloca en un dilema, porque Colombia ha estado muy fuerte en la defensa de la restauración de la democracia en Venezuela, pasando por la salida del presidente Maduro, del dictador Maduro, y inclusive el tono, digamos, de esa consideración de Venezuela como una dictadura es posible también que cambie. Ahora la pregunta es la misma, Pedro, que nos hacemos con, con el resto de América Latina y con otros ambientes o con otras agendas multilaterales. ¿Es un cambio de 180 grados? Es decir, no. No. Habrá elementos en la política de Biden que critiquen, por ejemplo, la no continuidad de la democracia en Venezuela y que lo lleven a tomar posiciones duras con Maduro. Yo creo que el más beneficiado de todos es Cuba. Creo que la posición, usted mencionaba lo que Estados Unidos normalmente ha hecho, y creo que uno de los logros diplomáticos más importantes, no más importante, pero muy importante para América Latina, fue la posición de Barack Obama frente a Cuba. Uh-huh. Y el deseo, digamos, de que esas relaciones se mejoren. Yo creo que Biden lo va a retomar. Eso es una buena noticia para el régimen castrista en La Habana. No creo que sea tan buena para Maduro. Se suavizará cierta presión y cierta tensión. Ya viene Donald Trump suavizando un poco eso. Pero yo no sé si la política exterior de Biden permitirá o celebrará, en el peor de los casos, que en América Latina continúe, digamos, una situación democrática complicada como es la de Venezuela, ¿no? Exactamente, seguramente no. Ya dijo que ellos iban a tratar de sacar a Maduro por las vías de las elecciones, ¿no? Por las vías democráticas. Digamos, es un poco un cambio de estrategia con el mismo fin, ya que viendo, pues, las sanciones de Trump definitivamente, pues, no han funcionado, ¿no? Entonces, pues ellos lo que dicen es eso, ¿no? De que van a cambiar un poco la estrategia con el mismo fin de que en Venezuela hayan elecciones libres, de pronto quitarle un poco de apoyo a Guaidó, que como usted dice, Trump ya lo ha estado haciendo también, ¿no? Sí, esperemos cómo es. Todos esos caminos son posibles. Yo resumiría, digamos, yo resumiría el cambio en una cosa. Primero, un cambio de tono. Segundo, quizás un cambio de prioridad o de énfasis, por decirlo de alguna manera. Un mayor énfasis en las salidas democráticas que inclusive podrían permitirle al madurismo participar en las elecciones que sustituyan a Maduro. ¿Me hago Exactamente. entender? Y tercero, claramente el uso, digamos, de otras herramientas diferentes al púlpito de Trump y a las amenazas que Trump hacía sobre el régimen venezolano. Creo que va a haber un cambio, digamos, en esos tres elementos, pero pues la pregunta del millón es si Biden si se sentirá tranquilo con dejar un país como Venezuela sin una continuidad democrática como ya lo hemos vivido, si se sentirá tranquilo Estados Unidos en su agenda con América Latina. No lo sabemos, yo creería que no, y creería que van a utilizar herramientas mucho más diplomáticas y mucho más electorales y democráticas que de pronto otras que preferían Maduro y que prefería Trump ejercer sobre Maduro. Exactamente. Bueno, Francisco, muchas gracias por este panorama internacional de lo que será la agenda de Biden para el resto del mundo. Obviamente habrán muchos cambios, como usted lo acaba de analizar. Y a ustedes, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Pedro, y un saludo a toda la audiencia de Portafolio.
Y a ustedes, lectores de Portafolio, muchas gracias por estar con nosotros. Los veremos en una próxima ocasión.